Bandera de guerra del Perú. Él se encuentra acompañado en estos momentos por el ministro de Defensa y el ministro del Interior. El mandatario en estos momentos brinda un saludo a la bandera de guerra. Vemos al Estado Mayor integrado por un general de la Marina de Guerra del Perú, general del Ejército Peruano, de la Fuerza Aérea del Perú y de la Policía Nacional, que conforman el Estado Mayor Conjunto, acompañar a autoridades en este pase de revista a los distintos destacamentos que se encuentran agrupados aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno. A través de la ceremonia que vamos a apreciar el día de hoy, entonces se da cumplimiento a algunos artículos de la Constitución de la República, precisamente el artículo 165, la finalidad de las Fuerzas Armadas están por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República, asumen el control del orden interno en conformidad con el artículo 137 de la Constitución. En el caso de la Policía Nacional, el artículo 136 establece que tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público y privado, previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las fronteras. Estas instituciones, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, el día de hoy van a reconocer como jefe supremo al presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. El artículo 118 señala: corresponde al presidente de la República presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Permiso, señor presidente, para dar inicio a la ceremonia. El presidente de la República entonces ha autorizado al jefe de línea y al Estado Mayor Conjunto para que pueda proceder entonces el inicio de esta ceremonia. Vemos en el estrado de honor que las altas autoridades acompañan al jefe de Estado. Está el flamante jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general del Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, el comandante general del Ejército, general José Alberto Vizcarra, el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Alberto Alcalá, el comandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro Pinto, y el comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes. Señoras y señores, muy buenos días. En el patio de honor de Palacio de Gobierno, damos inicio a la ceremonia de reconocimiento del señor Presidente Constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Acto seguido, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Presente.
agrupamiento. ¡Descansen! ¡Serios! A continuación, el director de Protocolo de Palacio de Gobierno dará lectura a los artículos pertinentes de la Constitución Política del Perú. Artículo 167. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Artículo 118. Atribuciones del presidente de la República. Corresponde al presidente de la República, inciso 14, presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Acto seguido, reconocimiento del señor Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a cargo del señor general de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los comandantes generales de las instituciones armadas y la Policía Nacional del Perú. A continuación, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general del Ejército Peruano Manuel Gómez de la Torre Araníbar, hará la entrega del bastón de mando al presidente constitucional de la República, Pedro Castillo. Constitucional de la República del Perú. Te hago entrega de la insignia y bastón de mando, símbolo de autoridad como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, comprometiéndolo a velar por nuestra institucionalidad. Señor Presidente Constitucional de la República, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, nos comprometemos a continuar trabajando con esfuerzo y dedicación por la seguridad y el desarrollo de nuestro amado Perú. A continuación, presentación del señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los señores comandantes generales de las instituciones armadas y la Policía Nacional del Perú. General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. General del Aire, Jorge Luis Chaparro Pinto, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. General de Ejército José Alberto Vizcarra Álvarez, Comandante General del Ejército del Perú. Almirante Alberto Alcalá Luna, Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. General de Policía César Augusto Cervantes Cárdenas, Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Seguidamente, escucharemos las palabras del señor Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
Señor Ministro de Defensa, Walter Ayala González. Señor Ministro del Interior, Juan Carrasco Millones. Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General del Ejército Manuel Gómez de la Torre. Señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Señores oficiales, generales y almirantes. Señoras y señores. ¡De queso! El pueblo peruano reconoce la labor que históricamente ha realizado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en defensa de la integridad de nuestro territorio y el orden interno, protegiendo a nuestra nación ante cualquier peligro, preservando el principio de la libre determinación de los pueblos, la defensa de los derechos humanos y la no intervención en asuntos externos. Como presidente de la República, pero sobre todo como hombre del Perú profundo, conocedor de las necesidades históricas de nuestras hermanas y hermanos de todos los rincones de la patria, quiero rendir homenaje a los valerosos peruanos que dieron su vida en Junín y Ayacucho para lograr la independencia del Perú y de América. Nuestras Fuerzas Armadas han intervenido en la defensa de nuestros límites, en las acciones de integración con los pueblos alejados de nuestra patria, en la lucha contra el terrorismo, en las acciones de rescate y ayuda humanitaria ante los diversos fenómenos naturales que suelen afectar a nuestra población, como recientemente en el sismo que afectó al norte del país. Hoy, nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional enfrenta uno de los desafíos más graves de nuestra historia, como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19. Es por ello que reconocemos su intensa labor en favor de nuestros compatriotas del interior del país, como el Plan Taita, así como también rendimos homenaje a aquellos soldados, oficiales, suboficiales y personal de las sanidades de nuestras Fuerzas Armadas y policiales que dieron su vida en defensa de nuestros compatriotas en plena pandemia. Agradezco la entrega de nuestras Fuerzas Armadas y policiales en esta tarea diaria de luchar juntos contra las desigualdades, contra la pobreza y contra la injusticia social. Estimados compatriotas, estamos iniciando el tercer siglo de nuestra vida de independencia. Estamos viviendo el inicio de una nueva época, en donde las Fuerzas Armadas y policiales trabajarán junto a todos los peruanos y peruanas para eliminar todo vestigio de discriminación, de desigualdad. Invoco a todos los oficiales, suboficiales y personal civil y militar de nuestras Fuerzas Armadas a inspirarse en el profundo espíritu patriótico y de servicio a nuestros héroes nacionales y poner su disciplina, su coraje, su amor por el país al servicio de los más necesitados. En mi gobierno recorreremos todos los rincones de la patria para escuchar y trabajar con todos los niveles de gobierno y de la población organizada para atender las necesidades más urgentes que tiene nuestra población. Luego de 200 años de vida independiente, invoco a la unidad de todos los peruanos, incluyendo a todos los hombres y mujeres de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y policiales, para, inspirándonos en nuestro pasado glorioso y milenario, avancemos juntos en paz y unidad, para superar las diferencias estructurales que como sociedad hemos conservado desde nuestra independencia. Los invoco también a que todos escuchemos las voces de los peruanos y peruanas más necesitados. Las voces de nuestras comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de los trabajadores informales, de las familias más pobres, de los desamparados y desocupados, de los enfermos, de nuestros ancianos, de los discapacitados, de los minusválidos, que día a día luchan por sobrevivir en condiciones sociales y económicas difíciles para salir de la grave crisis sanitaria que afecta a los más vulnerables del Perú.
Tal como lo mencioné en mi mensaje del 28 de julio, mi gobierno del cambio ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, lo que se expresará también en la política de defensa de nuestros intereses como nación y en el cual el papel de nuestras Fuerzas Armadas es muy importante para lograr la salida de la crisis económica, apoyando en el fortalecimiento de nuestra agenda social de los pueblos. Señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policiales, señoras y señores, miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, los animo a mantener viva la mística que ha caracterizado a las mujeres y hombres que han forjado la historia de nuestra patria y trabajar junto con todo el pueblo peruano para lograr un Perú más inclusivo, más tolerante, que a partir de nuestras diversas visiones sepa construir un futuro más digno, más solidario, más humano para todos y todos los peruanos. Muchas gracias. ¡Vive el Perú! Bien, de esta manera entonces la invocación que ha dado el presidente de la República al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los altos mandos de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y del Ejército Peruano, los ha invocado a mantener esa misma mística y trabajar juntos con el pueblo peruano para lograr un país más inclusivo, más tolerante. De esta manera también el mandatario ha dado a conocer que su gobierno será para el pueblo, según lo ha señalado. También a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional los ha invocado a escuchar las voces de las comunidades, de los pueblos campesinos, de las personas discapacitadas, de los enfermos, escuchar estas voces, y los ha animado a realizar el mejor trabajo para enfrentar esta crisis sanitaria que viene afectando a los más vulnerables de nuestro país. Señor presidente, la ceremonia ha terminado. Os invito a despedirse de la bandera de guerra. El jefe de brigada, entonces, general del Ejército, Francisco Costa Gallegos, director de la Escuela Militar, jefe de línea para esta actividad, lo ha invitado al mandatario a despedirse de la bandera de guerra. El presidente de la República está acompañado por el ministro de Defensa y por el titular de la cartera del Interior en esta ceremonia, donde ha sido reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Vemos al mandatario que lleva el bastón de mando sin este cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que ha recibido hoy de manos del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general del Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Mediante resoluciones supremas firmadas precisamente por el presidente de la República, Pedro Terrones, y refrendada por el Ministerio de Defensa, Walter Ayala, el Poder Ejecutivo ha nombrado entonces el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los nuevos comandantes generales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú. Ya han sido publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Y entonces ha sido reconocido el mandatario como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.